Bienvenidos a la sección Estado de resultado integral. El estado de resultado integral, también conocido como estado de pérdidas y ganancias, y es un resumen simplificado de todas las actividades económicas en un periodo determinado. En este caso tenemos unos ingresos por un valor, también incluye los costos, incluye los gastos, que se dividen en dos: gastos operacionales de administración y gastos operacionales de venta. Ahí van surgiendo utilidades, en este caso la utilidad operacional. También le sumamos los ingresos no operacionales, le restamos los gastos no operacionales y nos genera la utilidad neta antes de impuestos. Le restamos los impuestos, surge la utilidad líquida. Le restamos la reserva legal si aplica, o sea, si cuenta con utilidad líquida, y por último aparece para este caso la utilidad del ejercicio. En caso contrario sería pérdida de ese periodo. Empezamos con los ingresos, que en este caso es el total de ventas de ese periodo, teniendo en cuenta que esos valores son producto de la venta o servicios que ofrece la organización, la empresa, y que hace parte de su actividad económica principal. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la fabricación de textiles, todas esas ventas serían ingresos operacionales. Si es una empresa de servicios, de asesoría empresarial, todos esos ingresos producto de esos servicios que son parte de la actividad económica principal serían sus ingresos operacionales. En el ejemplo que tenemos, en el año 2019 es el periodo, entonces de 45 millones. Fueron los ingresos, las ventas. Resulta que de esos 45 millones, 1 millón se tocó devolver por producto no conforme o alguna. Entonces, en este caso, como nos tocó devolver ese dinero, entonces la real total de ventas fue de 44 millones. Después de los ingresos operacionales vienen los costos de venta, que son todos esos valores que se utilizan para elaborar o un producto, si es una empresa de producción, o un servicio. Por ejemplo, una empresa que ofrece asesorías empresariales, eso es un servicio. Entonces contamos con los dos aspectos. Costo de ventas y de prestación de servicios son todos esos valores que se consumieron para la fabricación del producto o la prestación del servicio, más las compras, que es la adquisición de materias primas, materiales e insumos suministrados por un proveedor durante un periodo determinado. Siguiendo con nuestro ejemplo, tenemos el periodo que es 2019 y hubo un costo de venta de 20 millones, el cual tiene un valor negativo, o sea que este se le va a restar a los ingresos operacionales. A partir de esa resta surge la utilidad bruta en ventas. En este caso es la ganancia que obtiene la empresa después de restarle los costos de venta a los ingresos netos operacionales o el total de ventas. Para este caso es de 24 millones. Siguiendo el orden, restaremos los gastos operacionales, que son todos esos valores que incurre la empresa para el sostenimiento de su actividad económica. Por ejemplo, el pago de arriendo de la administración es diferente al costo, ya que el costo es el valor
que la empresa asume para elaborar su producto o la prestación de su servicio. Los gastos operacionales se dividen en dos, que son los gastos operacionales de administración y los gastos operacionales de venta. Por ejemplo, pago de seguridad social del personal administrativo, servicios de mantenimiento a las oficinas administrativas, pago del arriendo de la sede administrativa. Y los gastos operacionales de venta son todos aquellos valores que incurre la empresa una vez vendido el producto. Por ejemplo, si se vende un producto que toca ser trasladado a una zona en Colombia, por ejemplo Urabá, entonces todo lo que es el embalaje, si se utiliza montacargas, todo el transporte, sería un gasto operacional de la venta. Por ejemplo, lo que es el tema de publicidad, también de asesores de ventas, entre otros aspectos que esté relacionado con la gestión de las ventas hasta la entrega final al cliente. Por ejemplo, para ese periodo 2019, en esta empresa aplicó los siguientes gastos operacionales: de administración, gastos de depreciación. Recordemos que los equipos, la maquinaria, tienen una vida útil y se van depreciando. Como estamos analizando ese periodo, se llama gastos de depreciación. Si sumamos todos los periodos, en este caso se llamaría depreciación acumulada y no estaría en el estado de resultado, sino en el estado de situación financiera. También en este caso está gastos de honorarios, puede ser asesores contables, asesores de administración, del modelo gerencial, etcétera. Prestaciones sociales de administración, entonces aquí el pago de gerente, de recursos humanos a lo que es la administración, y si requieren un mantenimiento, por ejemplo, a las oficinas administrativas, también se incluye en estos gastos operacionales de administración. Los gastos operacionales de venta de ese periodo para esta empresa están que hubo gastos en publicidad y propaganda y salario de ventas. Entonces, a esa utilidad bruta en ventas le vamos a restar ya todos los gastos y surge la utilidad operacional. Entonces, recordemos el orden: ingresos menos costos genera la utilidad bruta en ventas menos gastos operacionales, surge la utilidad operacional. La utilidad operacional, el resultado después de contar todos los gastos operacionales y restarlos a la utilidad bruta en ventas, que surge de los ingresos operacionales menos los costos de venta, así como está en la tabla de la clasificación inicial del estado de resultados. Continuando con el orden, entonces aparecen ya los ingresos no operacionales. Son ingresos que son diferentes a la actividad económica de la empresa. Si la empresa se dedica a la venta de textiles, pero recibe un ingreso por vender un reciclaje, eso será un ingreso no operacional. Por ejemplo, para ese periodo 2019, los ingresos no operacionales de esa organización fueron básicamente dos: dividendo de acciones que tiene la organización y un reciclaje que vendió. Entonces, siguiendo el orden, colocamos utilidad operacional, que es este mismo valor, y ya le vamos a sumar, porque esto es un ingreso.
hacemos la sumatoria de todos los ingresos no operacionales por un valor en este caso de 5 millones. Después le restamos los gastos no operacionales, que son todos esos gastos diferentes a la operación, que serán como gastos financieros, gastos extraordinarios, otros gastos diversos. Para este periodo 2019, la empresa tuvo unos gastos financieros por un valor de 3 millones. Entonces, en este caso tenemos con la utilidad operacional que fue de 12.500.000, le sumamos los ingresos no operacionales y le restamos los gastos no operacionales y surge la utilidad neta antes de impuestos, que en este caso fue de 14.500.000. Después sigue el impuesto de renta y complementarios que van sujeto a temas normativos. Todas las empresas deben de pagar este impuesto de rentas y complementarios. Vemos el último cambio, por ejemplo, en el artículo 80 de la ley 1943 del 2018 se estableció que este impuesto va reduciéndose, ya que en el año 2019 las empresas tenían que pagar el 33% y fue reduciéndose hasta llegar hasta actualmente al 30%. No todas las empresas están obligadas a pagar el impuesto. Por ejemplo, entidades sin ánimo de lucro están exentas de este pago. Siguiendo con la fórmula normativa, entonces las empresas en el 2019 pagaban el 33%, se les fue reduciendo en el 2020 al 32%, en el 2021 al 31% y finalmente a partir, en este caso, para el ejemplo, tenemos el periodo de 2019, por consiguiente la empresa le tocó pagar el 33% de impuestos de rentas y complementarios. Entonces, la utilidad antes de impuesto, le restamos el impuesto y surge la utilidad líquida. Entonces, aquí continuando el orden, entonces seguimos que utilidad operacional más ingresos no operacionales menos gastos operacionales, surge la utilidad neta antes de impuesto. Le restamos el impuesto que es del 33% y surge la utilidad líquida por un valor de 9.715.000. A esa utilidad líquida vamos a restar la reserva legal. La reserva legal corresponde a la apropiación de por lo menos el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Y el artículo 452 del Código de Comercio establece esta normatividad de la reserva legal. Entonces, continuando con el ejemplo, de acuerdo al artículo 452, la reserva legal es del 10%. Entonces acá tenemos la utilidad líquida, 9.715.000. Sacamos el 10% de ese valor, nos da 971.500 y surge la utilidad del ejercicio, que en este caso es un valor de 8.743.500. En caso de que la organización, sus costos, gastos superen los ingresos, entonces haciendo todo el orden, no generaría utilidad del ejercicio, sino pérdidas como tal. Bueno, muy bien. De esta manera finalizamos esta sección. Muchas gracias y todo lo mejor. Felicidades.